Dios te bendiga. Bienvenido al segundo taller de sanidad interior. Hoy tratando las 4 puertas. Me encanta esta clase. Yo digo que de todo el taller es mi favorita. ¿Por qué razón? Porque cuando conocemos las 4 puertas de entrada de heridas, traumas y situaciones a nuestras vidas, es donde estamos ya en el camino que nos va a llevar a la raíz. Como yo siempre digo, si nos bebemos una medicina simplemente porque me duele la cabeza, efectivamente se me puede quitar el dolor en un momento, un analgésico cualquiera, pero ya cuando pasa el tiempo y me sigue doliendo la cabeza, ya mi medicamento no me va a funcionar. Y no quiere decir que el analgésico sea malo, es porque ese dolor de cabeza está en realidad siendo una alarma de que hay algo más. Entonces, el método de las 4 puertas es lo que te va a permitir conocer por qué actúo como actúo, cuáles son las herencias, cuáles son los patrones que persiguen mis pasos, por así decir, cuáles son las prácticas de las cuales yo desconocía que estaba haciendo una puerta a cosas del ocultismo, espiritismo, muchas situaciones más. Por eso me encanta porque también vas a poder discernir cuando ya sepas la raíz, si en realidad sigues herido por falta de conocimiento o es falta de carácter, el dominio propio que tenemos que desarrollar en el Señor. Así que bienvenida y vamos a esto de una vez. Las 4 puertas es una herramienta de sanidad interior para la iglesia de hoy. Como dijimos en el primer taller, cuando aceptamos al Señor, ya hemos nacido de nuevo en espíritu. Ya aceptamos esa obra redentora a través de la cruz y estamos convencidos de que somos hijos de Dios. Pero cuando llegamos a la iglesia, ¿qué pasa con los rencores? ¿Qué pasa con las prácticas ocultistas que hicimos antes de conocer al Señor? ¿Qué pasa con la amargura? ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con esos dolores? ¿Qué pasa con ese abuso que todavía no es superado? Estas son preguntas que condicionan la vida espiritual de muchos creyentes hoy y nos dan a entender el cómo está la condición hoy de muchos creyentes cargando con todas estas situaciones. De este modo, el método de las 4 puertas es el método que va a permitir que las personas que el ministrado, en este caso ustedes los talleristas, puedan ahora conocer a través de este método preguntas específicas que te van a hacer a ti autodiagnosticarte, por así decir, para saber la condición que estás personalmente. A través de este método, lo que buscamos es que el señorío de Cristo se manifieste en lo absoluto en tu vida, una plenitud verdadera de hijos de Dios. Y es fundamental que así sea. Es fundamental que primero conozcas del Señor. Sé que este taller está llegando a personas que todavía no han recibido al Señor y te pido que le pidas al Señor que entre en ti con fe, que confieses y yo creo que Dios puede cambiar tu historia, porque no solamente queremos que el taller sea una información, sino una transformación. Que Dios puede sanar, empezar una obra en tu vida, claro que sí. Oramos y lo creemos, pero la plenitud de una salud integral en tu vida, alma, cuerpo y espíritu, va a necesitar de que tú entregues tu corazón al Señor para que la obra de la sanidad interior entonces sea efectiva. Si tienes que hacer pausa ahora mismo en este video, llamar a un líder, un familiar, alguien o escribirnos a nosotros, hazlo, porque yo sé que Dios está siempre dispuesto a aquellos que quieren recibirle en el corazón. ¿Por qué hemos tomado la simbología de una puerta? Te voy a explicar aquí 3 puntos, el por qué, para ejemplificar las áreas de nuestras vidas. En primer lugar, la puerta implica un pasaje que nos comunica con el mundo exterior. En segundo lugar, una puerta es una entrada y una salida al mismo tiempo. Y lo tercero es que una puerta tiene 2 posiciones, está cerrada o está
abierta. Más adelante, según vayamos explicando cada puerta, vas a entender estos conceptos mejor. La primera puerta que vamos a ver es la del ocultismo. En esta puerta, cuando se tiene a la persona ya ministrando, podemos investigar respecto a las participaciones activas o pasivas que tuviste en el presente o en el pasado en prácticas como el espiritismo, la umbanda, la brujería, magia, parapsicología, curanderismo, etc. Son muchas y lo vamos a ver más adelante. La segunda puerta es la puerta de la herencia. Aquí se va a recabar información sobre los espíritus familiares que las personas heredaron sin saber y que están trayendo problemas a su vida de hoy. Mandatos que obedecieron en forma inconsciente desde la niñez, pactos, promesas a padres, abuelos, padrinos, antepasados que ataron su vida hasta el día de hoy. En la tercera puerta, que es la del pecado, se recoge información de prácticas que el creyente haya tenido en el pasado o actualmente que vayan en contra de las leyes y los principios del Señor. Sea como adulterio, fornicación, robo, sentimientos que quedaron como sentimientos de envidia, odio, etc. La cuarta y última puerta, que es una de las más comunes, es la puerta de las heridas. Aquí se tiene que investigar respecto a los recuerdos traumáticos en las diferentes etapas de tu vida, ya sea un abuso, un abandono, rechazo, violencia, etc. Es bueno reconocer de que para que sea efectivo este cuestionario de esas 4 puertas, tienes que haber recibido a Cristo. Sé que minutos atrás lo dije, pero vuelvo a hacerlo porque esta clase va a continuar y vamos a tener un espacio de cuestionario y van a haber áreas que quizás no se van a revelar de la misma manera si el Señor todavía no ocupa tu vida completa. Por eso yo hago otra vez el llamado. El Señor quiere entrar a tu corazón, porque este taller quiere, de verdad, quiero con ayuda de Dios, de que pueda hacer un cambio en tu vida espiritual y Jesús necesita entrar a tu corazón. El ministerio de la sanidad interior es muy bonito. Antes de entrar a la definición de cada puerta más profundo, no hay excusa si en tu iglesia no están ejerciendo este ministerio. No hay excusa porque la obra del Espíritu Santo no necesita de un intermediario. Pero también reconozco y sé de que si el Señor ve y tú tienes la necesidad de que alguien te acompañe en medio del conocimiento de estas puertas y este proceso, Él va a poner a la persona indicada. No temas buscar ayuda, no temas escribir o acercarte a un ministerio que pueda ayudarte. Entramos a la puerta del ocultismo. Y vamos a hacer la pregunta que más me hacen y todos en algún momento quizás nos hemos hecho. ¿Puede un cristiano estar endemoniado, Lady? Te voy a dejar que piense y yo voy a tomar un poco de agua. Sé que estarán lloviendo las respuestas. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Si es cristiano, no debería estar endemoniado. Y por ahí empiezan todas esas cuestiones. Para serte sincera, no voy a abundar mucho en este tema. Este material te lo voy a dejar en el PDF porque es muy amplio. Cada puerta amerita una clase particular. Si nos ponemos a indagar, lleva mucho. Pero todas estas definiciones yo te las voy a dejar en el material para que puedas estudiarlo. Entendemos de que si el Espíritu Santo ya mora en nuestra vida, en nuestro espíritu, mora el Espíritu. No hay espacio para algo inmundo. Ahora, sí podemos tener opresión y podemos tener áreas en nuestras vidas. Se recuerdan del primer taller, áreas cuales en el alma, la voluntad, la mente, los pensamientos pueden tener una leve posesión espiritual demoníaca. Entonces, como tal poseído, si somos cristianos, no podemos estar poseídos, porque la palabra posesión es que ya yo actúo en pro a lo que está dentro de mí. Entonces, una persona que está poseída
espiritualmente hablando por un espíritu inmundo, no es cristiano. Pero yo como cristiana, si tengo áreas en mi vida, en mi mente, en mis emociones, mis sentimientos que están todavía atadas a esas puertas que vamos a estudiar, entonces sí puedo tener opresión y áreas donde el enemigo tiene legalidad en mí. ¿Qué es lo que explicamos entonces cristianos que tienen años en la iglesia y podemos ver cómo no han podido ser libres de una adicción, no han podido dejar desórdenes sexuales? Entonces en esa área hay una legalidad con la puerta del pecado. El ocultismo a veces causa confusión porque la gente dice, es que yo no fui bruja o yo no creí nunca en eso, yo nunca estuve en mesa de altar. Incluso reconozco que hay personas que pueden estar ahora mismo en el taller y estar escuchándome y esto sea nuevo para ellos, pero para otros lo podrán conocer muy bien, sea que hayan visto algún familiar en medio de esto envuelto, o sea que ellos tengan muy claro el conocimiento. Recordemos que el diablo no respeta motivaciones, ni mide hasta dónde será el compromiso de la persona. Es algo que la persona que ha tenido práctica del ocultismo debe ser bien sincero al momento de la sanidad interior y dejar las justificaciones y las excusas de decir, no es que yo iba por acompañar a mi primo, es que llegué a tomar tal bebida, tal día, a tal hora, que me indicó algún espiritista, pero era para probar si era o no. Yo siempre digo que el diablo no juega a ser diablo. Y esa es una de las cosas que el ocultismo nos envuelve. El creer que por yo no creer, supuestamente por no dedicarle tiempo, horas, años a algún acto, ¿verdad?, del ocultismo, ya yo estoy exenta de eso. Y el mundo de las tinieblas no es así. El enemigo no está perdiendo el tiempo y basta un toquecito que hayamos participado para que esa puerta quizás esté operando en nosotros. A la larga se cobrará factura y a un precio muy alto. ¿Qué debemos saber en el mundo del ocultismo? Se investiga si la persona participó activa o pasivamente en las siguientes cosas. No te las voy a detallar, pero te voy a dar el nombre. Tirada de cartas, astrología, viajes astrales, adivinación, ya sea cartomancia, quiromancia, carta natal o zodiacal, la lectura de libros ocultistas, promesas o pactos o confirmaciones, bautismos, estos bautismos en iglesias, ¿verdad?, bajo ocultismo, grafología, parapsicología, prácticas y luego tales como percepción extrasensorial, hipnosis, la clarividencia, la magia blanca, negra, roja, amarilla, lectura o encuentro con ovnis, meditación trascendental, incorporación de espíritus, contacto angelical, llamado de fuerzas espirituales o espiritismo, juego de la tabla o ouija, de la copa, control mental, visualización, orientalismo. Y algunos dirán, Dios mío, Lady, muchos nombres quizás les sean indiferentes a algunos. Y este listado está resumido. O sea, el mundo del ocultismo es súper amplio, súper amplio. Si has practicado en conjuro, en oraciones de encantamientos, en tarot, en procesiones, promesas a algún santo, yoga, medicina y psicología de la nueva era, terapia de vidas pasadas, entre otros. Son muchas las prácticas, incluido la lectura de taza, el horóscopo, esas cosas que a veces nos parecen inocentes, el haberlas leído o a modo de moda o una broma, o estaba en un grupo y estaban haciendo X juego a tal santo, a tal deidad, y yo participé para no quedarme fuera. Todo eso cuenta a la hora de la sanidad interior. Claro está, hay muchas personas que han tenido pasivamente quizás o han vivido en casas donde se han hecho estas prácticas y Dios les ha guardado.
No ha habido ninguna puerta, digamos, ¿verdad?, de entrada a ellos, no les ha dañado. Pero hay otros que no, hay otros que bastó un segundo de que dedicaran su tiempo y creyeran. Existen también, aquí en mi país es muy famoso el tema de los perfumes embrujados, que esas fragancias para decir amarrar hombres o cuestiones de matrimonio, limpiar con líquidos exclusivos que dan en centros de hechicería, todo esto en el momento de la sanidad interior debe de ir saliendo. Hay muchas personas que se avergüenzan y dicen, no, o sea, yo nací de nuevo, ya eso nada que ver, yo renuncio a eso. Pero el hecho de no haberlo confesado, como mismo se llama la puerta, te hace parte de mantenerlo en oculto. Y eso es lo que hace el ocultismo, tratar de mantenerte callada con todas esas prácticas que de alguna forma tú fuiste parte para que la libertad en el Señor no se complete. Entonces hay personas que están viviendo con cuestiones de salud, cuestiones de finanza, ataduras, y no tienen ni idea que quizás es la secuela de que en años pasados tú algo entregaste en el ocultismo y eso es lo que te está pasando factura en el día de hoy. Algunos dirán, yo no creo eso, eso sería un Dios injusto. Bueno, yo hablo de experiencias que he vivido, libros en prácticas acá en el Caribe, que hemos visto muy de cerca estas cosas, entendemos que existen. Dios es un Dios de orden, es un Dios territorial, Dios es un Dios que respeta rangos también diríamos, ¿verdad? Y en la Biblia lo tenemos. Habla la palabra de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestados, gobernadores de maldad, de las tinieblas. Hay divisiones, así como sabemos que existen ángeles, arcángeles, querubines, de la misma forma el mundo del ocultismo lo tiene, entonces hay consecuencias que se quedan. Claro que naciste de nuevo, claro que ya tú no crees en eso, claro que la sangre de Cristo nos ha hecho libre de todo esto, pero hay secuelas que necesitas entregar porque áreas que tú entregaste en el ocultismo pudieran estar hoy día todavía teniendo secuelas en ti. Y no es que Dios es injusto y no es que Dios nos sane ni liberta completo, claro, pero Él necesita esa confesión y que seas tú que hagas la renuncia para poder obtener la libertad. Hemos visto cómo la demonización ha tomado distintos nombres y formas en la historia. Satanás se ha escondido detrás de estos nombres, pero él mismo es el mismo hacedor de maldad. A modo de bosquejo, vamos a dar a continuación algunos ejemplos que hoy día también se han infiltrado. Clase de demonización. Por ejemplo, mediunidad. La religión que lo sostiene es el espiritismo. Estos son los que se dedican a la invocación de espíritus de muertos. La clase de demonización, otra que existe, es la canalización y el contacto con ángeles. Esos son espíritus desencarnados. Esto, la religión que lo sostiene hoy día es la nueva era y tanto también la Umbanda. ¿Qué invocan estas personas? Espíritus guías, ángeles, orichas y hechos. Los espíritus guías son muy famosos. Aquí en mi país lo hemos visto muy de cerca. Y algunas personas sin entender, sin darse cuenta que están siendo influenciados bajo un espíritu guía, le llaman el presentimiento. No es que lo que yo me sueño pasa, es que todo lo que Dios me dice, y hay personas cristianas, nosotros hemos llegado como cristianos a darle ese honor y esa honra a esa tía de no, mi tía Lady no es cristiana, pero Dios la usa. Es que tiene que ser Dios que la usa, porque ella me dijo, mira, no vayas a tal hora, a tal lugar, y efectivamente yo no fui, pasó un accidente, y tú dices, bueno, pero si me libró, o lo que me dijo pasó, debe ser bueno, debe ser Dios. No, la misma Biblia habla, y en el material del PDF vamos a tener el detalle de todo esto, en donde obran en milagros también. Las tinieblas obran en milagros, la tiniebla también profetiza, las tinieblas también tiene discernimiento. ¿Que es limitado? Claro que sí. ¿Que no va a llegar más allá de donde Dios tenga ese cerco a sus hijos? Claro que sí, todo eso lo sabemos, pero existe. Obra el mal,
obra el mal. Hay muchísimos brujos súper famosos haciendo milagros. Entonces, los espíritus guía son muy famosos, pero están muy encubiertos. A veces nosotros mismos, reitero, cristianos, pudiéramos estar operando bajo un espíritu guía y entendiendo que es el Espíritu Santo que me está usando. O sea, esto es una cosa, me encanta este tema, es súper chulísimo, diríamos en dominicana, pero a la vez da mucho que pensar. Y lo vemos en la Biblia también, en la historia de Pablo, es muy famoso. Lo que la joven estaba profetizando o supuestamente adivinando cuando alababa a Pablo y decía, ahí vienen los hombres de Dios y empezó a reconocerlo, Pablo se detiene. Y aunque ella estaba diciendo una verdad, lo estaba diciendo bajo el espíritu incorrecto, la reprendió y la libertó. Y lo dice la palabra de que echó fuera el espíritu de adivinación. Entonces, por eso es tan importante conocer esto. Porque aunque usted no lo crea, muchos de nosotros quizá hemos podido, sin darnos cuenta, haber sido ministrados por grandes hombres y mujeres de Dios, entendiendo, operando bajo espíritus guías. ¿Por qué? Porque no han confesado, no han renunciado a lo que abrieron puertas al ocultismo y es lo que siguen operando hoy en el pueblo de Dios. No vamos a poder dar el detalle de todo lo que el ocultismo emprende, pero yo te motivo. Ya después en las descripciones vamos a dejar los detalles para aquellos que sí han tenido ese contacto bien directo, recomendarles libros, recomendarles material que puedan llevarte a fondo a poder indagar y romper con todo lo que en algún momento te estuvo atando a esta puerta. Se investiga también en el ocultismo si la persona ministrada estuvo participación en escuelas espiritistas, en Umbanda, Macumba, Vudú. El vudú es muy famoso en Haití, es famoso también en México, acá en Dominicana. La ciencia cristiana, se llama ciencia cristiana, pero existe una religión, una secta en donde usan el nombre, como decíamos anteriormente, usan nombres para tratar de engañar, para tratar de tú decir, no, o sea, aquí debe estar Dios, pero no. La masonería, la iglesia nueva apostólica, religiones orientales, testigos de Jehová. Toda práctica que una persona haya tenido con esto, los mormones, entre otros, debe ser confesado porque son consideradas sectas. ¿El qué? Toda religión que vaya en contra de los principios del Señor. No importa la bondad que tengan, todas las visiones, misiones que se puedan ver bonitas y no deberíamos sorprendernos. Es triste que a veces sabemos, cristianos, que en algún momento por ignorancia defendemos esas denominaciones. Yo te motivo a que si eres líder o que si te gusta la lectura y quieres, ¿verdad? No solamente aprender de paso, sino indagar y conocer y sustentar la fe que tenemos, puedas investigar sobre todas estas religiones y encontrarás muchos detalles que en realidad están ocultos. La Biblia nos dice que el enemigo se iba a vestir de ángel de luz. Él no va a venir a una secta, una religión, a decir aquí me rinden culto. No, él va a tratar de imitar todo lo que ve en Dios para tratar de convencernos y entonces de esa forma obrar como Él lo sabe hacer en oculto. Si realizaste algún trabajo vinculado con limpiezas, destraves familiares, tijera abierta, moño arroz, moño rojo, los trabajos pueden haber sido realizados a tu propia persona, a tu hogar o familiares, o puede haberlos realizado tú directamente dedicado a otra persona. Es importante que puedas saber cómo trabajan los espíritus inmundos. Yo trataré de en el material en PDF hacerte un resumen lo más que pueda porque yo sé que hay mucha necesidad en esta área. Quizás tú no lo viviste, pero quizás tienes una prima, quizás tienes tus antepasados y es necesario que conozcas, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones, hay consultas espiritistas que han llevado a personas a estar enfermas hoy físicamente y cabe destacar que no toda persona enferma es por un espíritu inmundo, claro que no, eso sabemos, pero todo espíritu inmundo siempre va a provocar algún malestar, sea mental o sea físico. Entonces tenemos que tener este conocimiento. Los trabajos más frecuentes con las comidas trabajadas y sacrificadas a ídolos. También es importante investigar.
Los demonios exigen trabajos sumamente variados y con ellos logran tener la autoridad legal sobre las personas. Se realizan trabajos para situaciones personales, tales como matar a una persona, unir a una pareja, atraer un amor imposible. Los elementos que más se utilizan en estos son flores, velas, animales, sangre, pactos de sangre, en donde ponen a la persona a tomarse esa sangre. O sea, son muchas cosas y esto es real, esto existe y es bueno que lo sepan, porque yo sé que mientras estás escuchándome, estás viéndome, el Señor puede estar trayendo a ti memoria, cosas que quizás desde niña no entendías, pero veías, sea en un abuelo, en una madrina, en un día a tal X santo, alguna deidad, y es bueno que tú puedas conocer todas estas cosas. Tienes que ver también el haber tenido relaciones sexuales con personas involucradas en el ocultismo. Esto también se debe confesar, renunciar y romper. Sabemos que cuando nos unimos sexualmente a una persona es donde somos una sola carne, es lo que dice la palabra. Cuando estamos unidos ya nos pertenecemos. Entonces, en toda relación sexual que se haya tenido con personas que hayan estado en el ocultismo, es lo que produce ligadura en el alma y una ligadura en el espíritu que debe romperse. Esto ya yo lo he explicado más adelante, creo que hay un ejemplo sobre eso. Nosotras las mujeres decimos mucho, pero es que no entiendo por qué el tipo le cae a golpe, o sea, le es infiel, la maltrata y todavía sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Más adelante vamos a ver que esto se puede dar en ciertas carencias emocionales, relaciones tóxicas, apego, pero la mayor atadura nace es por esta. Aquí en mi país incluso hemos escuchado testimonio de personas que han estado en el ocultismo, en donde confiesan el cómo no podían desligarse de alguien, en donde no podían incluso sentir placer o ni siquiera funcionar efectivamente en el caso de los hombres, a menos que no fuera con X mujer. Y eso eran pactos a través del ocultismo. Esto es serio y esto, como dije anteriormente, creamos o no existe. El enemigo no come con ignorancia, él no toma por inocente que querramos creerlo o no. Existe, el mundo espiritual es una realidad y lo bueno es estar precavido. Ahora bien, quiero mantener siempre en claro de que Jesús ya venció. Por encima de todo esto que vamos a estudiar hoy en las puertas, ya Jesús venció. Pero el hecho de que Jesús haya vencido y tenemos nosotros ya la autoridad dada también por el Padre, no significa que ignoremos las maquinaciones del enemigo. Se nos advierte, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. No demos lugar al diablo. Es porque ya el Padre sabía de que estas situaciones podrían estar en medio de nosotros. La segunda puerta es la puerta a la herencia. ¿Qué es la herencia? El diccionario define la herencia como la transmisión de determinadas características, en un sentido amplio, de ascendientes a descendientes. En la herencia intervienen tres aspectos. Aquí voy a sonar un poquito de clase psicológica, pero para que se pueda entender es necesario. Está el aspecto biológico, que son las características morfológicas, el temperamento o tono activo. Está el aspecto psicológico. Este es a través del aprendizaje. O sea, aquí recibimos por herencia de nuestros padres las conductas, las formas de pensar y de reaccionar. ¿Por qué? Por el ambiente en donde estamos. Y está el aspecto espiritual, que es a través del aprendizaje, aunque va más allá de lo psicológico. La Biblia enfatiza la idea del ser humano como una unidad de cuerpo, alma, la psiquis, y espíritu. Por lo tanto, así como sostenemos que se heredan aspectos biológicos y psicológicos, también se heredan los aspectos espirituales. Esto quiere decir que se heredan conductas, maneras de pensar y pecado. Cuando Jesús llama a los fariseos generación de víboras, hace referencia a su pecado generacional. Los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a ciertos espíritus inmundos que atan la familia, que se transmiten de generación en generación, y es a esto que llamamos las maldiciones generacionales. Yo trato de, en todo lo que enseño, ser muy clara.
Yo sé que hay personas que verán el taller que dirán, yo no creo en eso también es injusto, es mentira, eso era en la antigüedad, eso fue en el Antiguo Testamento que se habla de las generaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Jesús? El Señor quiere hacernos libre de todo pecado, de toda iniquidad. Eso es lo que habla, iniquidad. Y no nos vamos a ir muy lejos. Esto no es nada, digamos, doctrinal. Yo soy muy de respetar. Y el Espíritu Santo se va a revelar a la vida de cada quien. Yo creo y confío de que si hay un área que no queremos y nos estamos resistiendo, Él buscará la manera de revelarla. Confío bastante que el Señor nos da revelación y entendimiento de acuerdo al nivel de nuestra fe. Y así yo quiero que no pares el taller porque no estés de acuerdo quizás en algo, quizás te han enseñado de otra manera y eso está bien. Simplemente extrae todo lo bueno, lo que ministra a tu vida y continúa. Y claro, estamos abiertos a cualquier sugerencia o lo que quieran compartirnos. Pero es importante conocer esto. Yo en mi familia lo he vivido. O sea, esto ya no es algo que leí o que está en el método y Lady se lo inventó. Tristemente lo he tenido que vivir. ¿Por qué digo tristemente? Porque han sido, como bien su nombre dice, maldiciones. Yo conozco lo que es tener tíos de antepasado envueltos en situaciones de vicio, de adicciones, y cómo esos tíos no han sido padre presente. Tengo primos que nunca conocieron a mi tío y hoy día han estado estando en otro país sin nunca haber conocido a mi tío. Han repetido el mismo patrón, la misma adicción, han tenido hijos de la misma manera como los tuvo mi tío y han repetido historia de una manera sorprendente. ¿Cómo se explica eso? Incluso cuando vamos al médico, que nos hacen un historial médico, ¿qué es lo primero que nos preguntan? ¿Tiene antecedentes en su familia de cáncer? ¿Ha habido en su familia alguien diabético? Porque la misma ciencia lo aprueba de que se hereda. Entonces, de la misma manera como hay una herencia genética que la ciencia lo habla, eso es lo que nosotros como cristianos llamamos maldición. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué heredar una enfermedad de mi antepasado. Y eso es lo que Cristo vino a romper en el nombre de Jesús, con toda herencia. Y hay cristianos que están adaptados a eso, que dicen, no, imagínate, tengo un diagnóstico de los riñones, es que mi abuela murió un día que le estaban dializando, mi mamá también tiene los riñones, ahora yo, mi niña de 5 años está ya con infecciones en los riñones. Y lo hablan como que es un lujo haber heredado esto. No, lo reprendemos, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Esa herencia se tiene que cortar. Yo no tengo por qué heredar las enfermedades de mis antepasados. Yo no tengo por qué permitir que mis hijos se hereden. Esto es lo bello de la sanidad interior, que tú no solo estás peleando tu sanidad y tu libertad, también la de tus hijos, la de tu generación, a decir ya no más, esto hasta aquí, hasta mi generación llegaron esos patrones. Que si algo pasa en mi salud y en mi vida, sea porque el Señor así lo quiera permitir para glorificar su nombre, para hacer lo que Él quiera hacer, pero no porque mi ignorancia o una puerta abierta de las tinieblas esté controlando mi familia. No podemos seguir pasivos, no podemos seguir ignorando esta situación. Las maldiciones generacionales, las maldiciones familiares existen, lo creamos o no, porque la misma ciencia lo explica, como patrones terribles, repetitivos, familia. Aquí en mi país se vive viendo eso, personas que se matan, la misma clase de accidente, familias completas donde todos mueren de infarto, familias completas donde en todas las generaciones ha habido un suicidio. ¿Cómo se explica esto? Es una maldición, pero Jesús vino a romperla. Tenemos ejemplos. Otros ejemplos como el espíritu de violencia, un abuelo golpeador, un padre golpeador, un hijo golpeador. El espíritu de muerte, un abuelo suicida, un padre suicida y el hijo ya está con pensamiento suicida. Son espíritus familiares que están operando. Y yo le pido a Dios que en este momento traiga a memoria a tu vida ahora mismo algo, sea una enfermedad, sea una situación de, wow, ya he roto 3 compromisos y no me he casado, pero mi mamá también no se casó, mis tías todas son divorciadas. No es normal. En una familia pueden ocurrir situaciones, pero no es normal que se repita una y otra vez los mismos patrones
Y Dios quiere libertar y quiere desligarte a ti de esa herencia, porque seguimos creyendo y declarando que nuestra genética, que nuestro ADN es del cielo. Nuestro objetivo como ministro es identificar los pecados generacionales, los patrones de maldad que se repiten y que han dañado las diferentes generaciones de familia en familia. Hay muchas clases de maldiciones, las voy a pasar por arribita como les dije porque tenemos que adelantar. Dentro de la herencia están las maldiciones al ocultismo también. Estas son maldiciones de conjuro que se rompen solamente a través del Señor. Están las maldiciones emocionales. Es importante ministrar en contra de todas estas maldiciones. Algo muy importante con el tema de la herencia y tiene que ver un tanto con el ocultismo es que se debe investigar respecto a objetos heredados. Se mezcla con el ocultismo. Hay familias en donde vayan a donde vayan, tienen que cargar con X objeto, porque eso es un patrimonio familiar, porque eso es cultural, porque eso es, tienes que saber que parte de nacer de nuevo y estar en el Señor es romper con tradiciones. En el Señor no hay excusa de cultura. No se justifica la cultura, no porque yo soy dominicana y aquí los 27 de febrero celebran el carnaval y los niños se visten de tal cosa. No. Mis hijos, aunque vayan a ser dominicanos el día que los tenga, no pueden. No van a vestirse de ningún taíno, no van a vestirse de ningún indígena espiritista, no van a vestirse porque es que no. Son dominicanos, pero su cultura es del reino. Entonces a veces queremos excusar en, es mi cultura, pero déjame decirte que si tu cultura viola los principios de Dios, atentan en contra de la fe y no están establecidos en la palabra, esa cultura debe de salir de ti. Nuestra ciudadanía es del cielo y hay cristianos que tienen años en la iglesia luchando con situaciones y no se dan cuenta que es porque siguen atados a una tradición, a una cultura, a X cena, a tal objeto en mi casa. Tienes que investigar y yo pido al Señor que revele a tu vida y ponga el motivo, que ponga algo, ya yo lo he visto, cómo lo ha hecho y lo ha hecho en algún momento con mi vida. Traiga a memoria regalos que te hayan dado, cosas, objetos que hayan en tu casa. ¿El objeto es el que tiene el poder? Claro que no. Pero ya habíamos dicho, el espíritu maligno, los espíritus inmundos se esconden detrás de. Tienes que investigar estampitas que tengas guardadas, cristales, pirámides, talismanes o amuletos, tambores, campanas comprados en santerías, saumerios, cáliz con finalidad de magia. Me disculpan si digo un nombre extraño, ojalá y me equivoquen todos porque esa no es mi vida, ¿verdad? Habrán nombres que no sabrán pronunciarlo y gloria a Dios por eso. Crucifijos, lechuzas, equecos, imágenes, libros de ocultismo, cuadros religiosos. Hay personas que pudieran tener cuadros porque era de mi abuela, porque era de mi madrina, tengo un valor sentimental. Oye, tus sentimientos pueden estar siendo la puerta de entrada, la ligadura a espíritus en tu hogar. Tienes que romper. Ajos. Todavía hay cristianos que usan ajos como adorno contra del mal. Oye, lo que el Espíritu Santo no pueda librarme, ¿qué me puede librar un ajo? Eso tiene un significado en el mundo espiritual, pero esas son herencias que nos han dejado nuestros padres en algunos, ¿verdad? Cintas rojas, objetos o dibujos con inscripciones extrañas, anillos extraños, objetos recibidos de brujos, de sectas, música pesada, metal, póster extraño, ídolos, chinos, indígenas, latinos, objetos de la nueva era, sean en tarjetas de salud o músicas, libros, elementos para ingerir como medicinas naturales, entre otros. Tienes que investigar. No es que te vas a poner tampoco fanático. No te pongas a regar, a buscar, a sacar del closet ahora todas las blusas que tengan un dibujo, tú la vas a botar, no. Dios tiene un orden. Ten paz, Dios tiene un orden. Él va a poner dentro de ti. Como nos pasa, está comprando. Uno tiene ese instinto de decir, no me convence, esta promoción no es.
Asimismo, el Espíritu Santo va a ir haciendo en tu vida. Cuando vea una marca que no debe ser, cuando hay cosas que el Señor prohíbe en nuestras vidas. Y yo creo que Dios lo va a hacer contigo. Lo que tienes es que tener la disposición, Señor, a través de este taller, yo quiero ahora, con este conocimiento, revélame qué objeto yo he heredado, qué carta yo estoy guardando que tiene algo que me la enviaron, qué peluche, qué objeto, qué accesorio, qué perfume. Tienes que desligarte de todo lo que Dios te revele. Si ahora mismo tú me estás viendo y algo te está llegando a tu mente, no lo ignores. Yo creo demasiado en esto, digo, no lo ignores. Si ya te despierta una duda, es porque algo puede haber. Ve de rodilla al Señor y Él va a poner. Pero no lo hagas porque yo lo diga, ni porque nadie te ordene, porque no tendría sentido desligarte de algo si vas a seguir cargándolo en tu corazón. Deja que sea el Espíritu Santo que vaya poco a poco completando la obra y Él va a ir diciéndote todo lo que tiene que ser botado de tu casa. Si no podemos tener datos de las generaciones anteriores, pues pedimos al Señor discernimiento. Esto es muy importante, ¿verdad? Tenerlo porque hay personas que quizás hayan sido adoptadas, personas que quizás están huérfanos, que no conocieron a sus abuelos o a sus padres, no tienen, o que el familiar se niega a darle información, que eso también lo he vivido. Hay personas en donde hemos buscado, a mí me pasó en un momento dado en algo personal, en donde yo quise indagar en información y era nulo todo el esfuerzo que yo hacía. Y el Espíritu Santo una noche, cuando menos yo lo esperaba, me reveló todo, vino en un pensamiento y me puse a llorar y a oír la adoración y vino como esa visión y luego yo se lo conté a la misma persona que en ese momento no había querido o no tenía quizás el conocimiento, ¿verdad? O sea que no te frustres tampoco si no conoces tu historia, si estás en una posición de no tener cómo dar vuelta al pasado, el Espíritu Santo te va a hacer entender las cosas que están en ti que deben ser renunciadas. Así que no te atormentes por eso. Vamos a la tercera puerta, que es la del pecado. ¿Qué se entiende por pecado? El pecado no es un simple conflicto o es un acto que dependa de la cultura, no es algo que podamos minimizar, ya que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Jesús vertió su sangre para librarnos del pecado. Entonces no es una cosa como de, pecar, hablar mentira y ya, y esto, y pecado, y algo de paso. Me arrepiento, lo confieso y ya está. No, o sea, tenemos que darle el sentido que de verdad tiene. Si no tuviera tanto peso, no hubiese Jesús cargado con esos pecados. El pecado constituye cualquier transgresión al carácter santo de Dios. Con cada pecado, nosotros estamos diciendo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo me manejo como yo quiero. O sea, yo soy libre, yo soy independiente, yo voy a hacer lo que mi carne quiera. La voluntad. ¿Recuerdan la primera clase? La voluntad, la decisión. Es mi voluntad y yo decido hacer esto. Es una de las puertas de entrada a muchas de nuestras ataduras y heridas. Aquellos que poseen hábitos pecaminosos deben saber que, número uno, el pecado destruye la vida espiritual. Es muy fácil engañar a cualquier persona, pero menos a Dios. Tienes que saber que el Señor escudriña tu corazón. Si hay pecado oculto en tu vida que no fue confesado a Dios, esto te transforma automáticamente en un mentiroso. Leer Primera de Juan del 1 al 6. Número 2, debe de saber que el pecado nos hace perder la comunión con los hermanos. Número 3, el pecado nos hace perder la vivencia del amor de Dios. Número 4, el pecado nos produce una o varias ataduras espirituales. Vamos a leer lo que dice Juan 3 del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Esto amerita agua. A veces nos quejamos de que somos muy fuertes, o quizás mi pastor predica fuerte, o alguien me llamó. Óyeme, la palabra nos está diciendo en Juan 3, del 8 al 10, el que practica el pecado es el diablo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nos podemos trasladar un poquito a la pregunta que hacíamos al inicio, ¿verdad? ¿Puedo yo estar endemoniado? Quizás no tenga la posesión total, quizás no ande por la calle botando espuma, arrastrándome y los demonios no tengan el dominio total. Pero si yo soy reincidente en una vida pecaminosa, en donde ya me da lo mismo, donde yo día a día repito el mismo pecado, es la palabra que está diciendo que estos son considerados hijos del diablo. Y es ahí donde entonces el enemigo tiene una legalidad en tu vida. Eso explica el por qué muchas personas aman a Dios, en su espíritu de verdad quieren buscar, van a la iglesia, pero a la semana se salen otra vez. ¿Por qué? Porque están atados y es a través de la puerta del pecado, una reincidencia. La lista de pecados es enorme. A veces los cristianos quisiéramos, ¿verdad? Como que tacharlas, cuál es peor, cuál es menor. Todas son pecados. Primera de Corintios 6, del 9 al 11 habla. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. Vamos a hacer memoria de esos pecados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Quisiera dejar en claro, antes de desarrollar más adelante esto de los pecados, es que no atacamos a la persona. O sea, si ahora mismo tú identificaste y estás luchando con una de estas cosas, reprende toda culpa, toda mentira, sigue en el taller, no te vayas. Porque para eso estás aquí, para ser libre. No te estamos atacando a ti. Lo que estamos es haciéndonos al contrario empáticos y decir, óyeme, esa reincidencia no es normal. Esto es una atadura, hay una legalidad y debe romperse, pero debes tener la determinación de confesar, no justificarte y entender que de verdad hay una atadura, porque en pecado estamos todos somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor, lo dice también la palabra, pero aquí estamos hablando ya de esos pecados conscientes que una y otra vez mi voluntad es dominada por esa atadura y Dios quiere libertarte. Dios quiere libertarte de toda fornicación, de todo adulterio, de toda infidelidad, de toda idolatría, de toda maldición, todo espíritu de adicción. Dios quiere libertarte. El quebranto de la ley de Dios trae dolor y sufrimiento al hombre. La ira de Dios es el castigo inevitable del pecado. Si estás haciendo este taller, creo firmemente en que Dios puede cambiar. Y todo lo que ha quebrantado tu corazón y todo pecado, el cual tú has sido quien has quebrantado, toda ley de Dios, Él quiere libertarte. Quiere libertarte de toda injusticia, de toda perversidad, de toda maldad, de toda envidia, homicidio, contienda, engaño, de toda inclinación hacia el mal, de las murmuraciones, de injurio, de toda altivez, de toda soberbia, eso también está en el listado de pecado, desobediencia a los padres, la necedad, la falta de afecto natural, todo espíritu implacable. Se investiga en todas estas áreas. Conforme a la descripción que encontramos que hace Pablo en Romanos 1, encontramos que el hombre sin Cristo posee alteraciones en relaciones con
su sexualidad, su espiritualidad, su autoconcepto, su comunión o trato con los demás, con la autoridad y su autocontrol. O sea, una vida pecaminosa puede ser dañada en cualquiera de estas áreas y tú quebrantas ese tipo de relación. Actitudes frente al pecado. Ocultarlo, las transacciones y no querer aceptar el perdón de Dios. Y todo eso creemos que Dios lo puede cambiar. En el pasado hay grandes logros, también hay grandes frustraciones y Dios todo lo quiere hacer nuevo. La cuarta y última puerta es la puerta a las heridas. En esta última clase en relación a las puertas, nos vamos a referir a la sanidad interior en el área emocional. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido desprecio o rechazo o algún abuso, sea psicológico, sea sexual. Hemos sufrido frustraciones, engaño, quizás la falta de comprensión. Muchas de estas alteraciones emocionales han dado como resultado miedos, angustias, sentimientos de culpa, baja estima. Y la mayoría de estas se relacionan a experiencias traumáticas de la infancia. Y como hablábamos en la primera clase, incluso desde el vientre de nuestra madre, estamos ya nosotros recibiendo. Vamos a hablar un poco de la personalidad. Abordamos la definición de personalidad para lograr una mejor comprensión con el tema de las emociones y poder hablar de lo consciente e inconsciente. Hay tres aspectos básicos que conforman el concepto general de personalidad, que es la totalidad. Número uno, significa que la personalidad abarca un grupo de elementos o procesos. Número dos, individualidad. Quiere decir que cada personalidad posee características distintivas, aun cuando hay similitudes con otras personalidades, pero hay características muy únicas en cada personalidad. Y número tres, la continuidad, que implica que la clase de estructura continúan existiendo sin cambios de esencia a lo largo de la vida. Esto es cuando nuestros padres quizá dicen, no, esa es su personalidad desde chiquitica. No, es que ella desde niña, o sea, tenía eso. Es como que carga eso. Hay personas que tienen una personalidad continua desde niñito. 4 principios que rigen la vida de toda persona. El principio de totalidad, de individualidad, de historicidad y la interacción dialéctica hombre-mundo. No me voy a detallar acá, son conceptos un tanto psicológicos, pero que son necesarios y en el material del PDF ustedes lo van a poder estudiar mejor. Ahora, es bueno con el tema de las emociones y esa puerta de entrada de herida que definamos algunos conceptos, como por ejemplo el carácter. Consiste en las actitudes y modos más frecuentes de actuar de un individuo. El temperamento, conforme a algunos autores, es básicamente hereditario, expresa los aspectos afectivos e instintivos de la personalidad. Es bueno saberlo porque les decía al principio que muchos están ya conscientes y saben la puerta de entrada a su herida, pero por cuestiones de temperamento o carácter, que es lo que debe ser llevado también a un sometimiento a la palabra de Dios, a una transformación y renovación, están cargando todavía heridas de años. Todo por la falta de dominio propio. En el área de las emociones, la puerta de heridas, investigamos sobre los traumas. ¿Qué es un trauma? Quiere decir una herida y se deriva también de la palabra perforar. De alguna manera, cuando hablamos de trauma, estamos haciendo referencia a una marca, a un sello. Es algo que fracturó nuestro interior. Ahora bien, frente a todo trauma o hecho traumático, todo individuo intenta, aunque sin lograr su objetivo, encontrar una salida. En el campo de la psicología es lo que se le denomina el mecanismo de defensa. Hay muchas personas todavía hoy en el pueblo de Dios que en base a un trauma de la niñez siguen actuando y eso nos imposibilita
cumplir incluso el propósito de Dios, personas llenas de talentos, de dones, de ministerios y llamados poderosos, pero por un trauma X están todavía paralizados, pasan 2 años en la iglesia y no han podido resolver esa situación. ¿Por qué? Porque toda persona que ha tenido un trauma va a desencadenar mecanismos de defensas variados, que puede ser la represión, el desplazamiento, la regresión, formación reactiva, el aislamiento, que es el más común. Mediante este mecanismo la persona se aísla totalmente, trata de ocultar. Algunos lo hacen de la forma, ya yo superé eso, no me hables de eso y eso está bien. Pero en realidad si estuviera bien, no dijeras que no te hable de eso. O sea, cuando ya tú logras hablar del trauma que has vivido y no te duele y lo usas en cambio para ayudar a otros, para bendecir, es un trauma sanado. Pero mientras tú busques aislar, desligar, que tus emociones nunca se involucren con esos sucesos cuando vienen a tu memoria, es porque todavía necesita ser trabajado. Está la negación, en donde negamos totalmente lo que hemos vivido. Dentro de las situaciones traumáticas más profundas está el abuso. El abuso es una de las marcas más terribles. Está el abuso físico, está el abuso verbal, el maltrato emocional, abuso espiritual. Quiero hacer hincapié aquí porque sí existe. Existe, es el que se realiza desde un pastor o líder espiritual hacia su congregación. Y cuando somos objeto de abuso espiritual, nos ponen una venda que no nos permite ni siquiera darnos cuenta que estamos siendo abusados. Generalmente cuando nos damos cuenta ya es cuando hemos desarrollado en nuestra vida una codependencia, cuando ya empezamos a tener apegos tóxicos, cuando ya empezamos a tener quizás miedos, ansiedades y un extremo de querer ser validados por ese entorno espiritual donde yo estoy. El abusador se presenta como un cordero y elige a sus víctimas. Generalmente el abuso espiritual ocurre en donde existen espíritus operando, los famosos espíritus, ¿verdad? Llamados jezabélicos de Absalón, Acad, pero en el mundo natural, para ser más entendible, suelen ser espíritus que están con envidia y el deseo es robar o destruir lo que porta la persona. El ataque es espiritual, es al ministerio. Nunca veas esto como algo personal, porque recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, estas son guerras espirituales que existen detrás de todo esto. Está el abuso sexual, está el rechazo. Hay dos tipos de rechazo, rechazo abierto, cerrado. Todo eso lo vamos a ver en el material porque es súper amplio, o sea, el campo de la herida, por eso es tan fuerte. Y por esta puerta de herida es que más del 80% se inscribió en el taller. Cuando hacemos las preguntas que decimos, ¿por qué te inscribiste? ¿Por qué te inscribiste? Piensa y contesta ahí, ¿por qué te inscribiste? Te puedo asegurar que muchos ahora están entendiendo la maldición generacional, el ocultismo en la clase, y no sabían que tenían esa atadura. Se inscribieron por la puerta de herida, porque es lo más común, porque es lo que más se ve, es lo que más fácil sale, porque es lo que nos duele, es lo que nos condiciona en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir. Y casi todos se inscribieron por situaciones de herida, pero lo importante es que cuando entramos a ser sanos por el Señor, es como cuando vamos al médico a veces. Vuelvo al dolor de cabeza, ¿se recuerda? Voy por el dolor de cabeza, pero entre tanto hacerme análisis buscando de dónde viene el dolor, de repente me doy cuenta que es un problema de la vista. En mi caso, por ejemplo, trabajar mucho con la computadora, redes, fotografías, diseño y tanto estar expuesta diario a la tecnología, a cámaras, a luces, puedo tener un daño visual. Entonces, de repente, el dolor de cabeza, yo entendía que era, no sé, una migraña y ya, pero cuando voy al oftalmólogo se dan cuenta que tengo una deficiencia visual. Pero cuando me hacen el hemograma se dan cuenta que tuve una bacteria X o de repente la orina que tuve una infección y me empiezan a salir. Así va a ser la sanidad interior.
te tengo que avisar. Quizás te inscribiste en el taller pensando que el problema era esta uña, pero cuando ya la uña queda al descubierto, confesado y sanado, te vas a dar cuenta que debajo de la uña quizás había una espinita clavada. En un momento, años en el campo, jugando en mi infancia, me caí y se me entró algo y me quedó eso dentro y yo nunca me di cuenta. Me acostumbré tanto a tenerlo dentro que ya ni siento dolor. Así es la sanidad interior. Cada tema mencionado y que tú vayas a ir sanando va dando luz a otro, a otro y a otro. Por eso es que muchos se detienen en el proceso, por eso es que muchos se sienten cansados, muchos creen que estoy tomando el taller y ya mi vida es color rosa, ya estoy sana, ya Dios va a completar la obra. No, la sanidad interior es progresiva y constante. Lo primero es recordar que todos los días estamos expuestos a heridas, a ser dañados, a tener una mala palabra quizás que me molestó, una discusión quizás con mi esposo, en el trabajo con el jefe. Y todos los días como hija de Dios yo necesito llevar en oración para no albergar rencores, raíces de amargura. Eso es un constante. Pero este tipo de sanidad interior de cosas del pasado que venimos arrastrando, es también progresivo. Ahora, lo que yo confío y te garantizo es que a través de este taller, la presencia del Señor ya te ha encaminado a la sanidad. En el cuestionario y las demás clases que faltan va a seguir progresando, pero al final te vamos a dejar muchos libros a través de prédicas, de retiros, de la constante búsqueda y oración. Dios va a completar su obra. Lo que tú no tienes que hacer es detenerte jamás. Jamás te detenga, porque en el momento que menos te lo imagines y lo espere, va a llegar la total libertad a tu vida. Entonces, como no sabemos cuál es la vía, mi trabajo es seguir caminando y tocando todas las puertas hasta dar con esa raíz que necesita la libertad. Tenemos que trabajar la culpa falsa, la soberbia, el autocastigo, el fracaso, la sensación, el masoquismo, el constante criticar. Todas estas heridas tenemos que tenerlas pendiente. Ahora bien, ya hemos llegado a la parte final del segundo taller. ¿Recuerdan las puertas? Heridas, herencia, ocultismo, maldiciones generacionales. Identifica cuál de todas esas puertas, cuáles todas de esas entradas vía ha llegado la herida a tu vida. Que sea Dios que traiga la revelación. Y si en un momento tú dices, Lady, ya yo había hecho el taller, ya yo sané cada puerta, yo indagué, yo busqué, pero hay algo que todavía no me cuadra en mi avance y en mi fe. De eso trata la tercera parte. ¿Por qué ya entregando mi voluntad al Señor, siendo sana, siendo libre, confesando, ministrándome sanidad interior? ¿Por qué Dios sanando cosas de mi vida? He ido a consejería, he estado en muchas situaciones, pero ¿por qué sigo detenida? ¿Por qué mi finanza no avanza? ¿Por qué mi ministerio no avanza? ¿Por qué no alcanzo a lograr las cosas que Dios ha dicho para mi vida? Puede ser que estés violando una de las leyes y los principios espirituales. Es lo que llamaremos ley siembra cosecha. Es lo que llamaremos esa causa, ¿verdad? De justicias, consecuencias, procesos o resultado de mis decisiones. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, que te espero con ansias y espero que no lo dejes a mitad. Confío y creo que Dios te va a dar la fuerza de continuar y que Dios sea que siga bendiciendo tu vida. Padre, gracias por esta segunda clase. Gracias por cada puerta que tú hoy nos has permitido analizar y poder hablar y llevar esta verdad a tus hijos. Yo te pido que tú sigas trayendo revelación, que tú sigas hablando a su espíritu. Trae a memoria cada cosa que deba ser recordada.
Trae, Dios, pero que conjunto a cada recuerdo ellos puedan sentir tu abrazo, que no están solo. Sabemos que el proceso de la sanidad es una puerta que causa dolor, es una puerta que me va a llevar a encontrarme quizás con esa niña que fue abusada, a recordar ese padre que me atacó, esos golpes, ese rechazo, ese divorcio, esa pérdida de ese hijo, ese trauma, ese dolor. Pero yo confío, Dios, de que tú los llevas de la mano, que tu Espíritu Santo está en cada puerta, que tu Espíritu Santo está ahí abrazando, escudriñando, guardando sus corazones, para que este dolor ya sea pasajero, para que este dolor ya sea que llegue a su final y que este dolor no sea que los condicione. Yo cubro sus vidas, su mente, sus sentimientos y sus pensamientos. Ministra, Dios, lo más profundo. Yo creo, Padre, que tú tienes el poder de deshacer toda obra de maldad de las tinieblas. Padre, trae libertad en contra de toda atadura. Trae libertad, Padre, de toda herida. Trae libertad y sanidad contra toda herencia, contra toda maldición generacional. Sobre cada hombre y mujer de Dios que ha estado tomando este taller, Padre, nos desligamos de la cultura, nos desligamos de toda tradición, te pedimos perdón, nos arrepentimos una vez más por todo aquello que hayamos hecho en ignorancia, Padre, consciente o inconscientemente. Rompemos con toda ligadura, con todo lo que haya atado nuestra alma, con todo lo que haya atado y dañado, Padre, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, todo lo que ha manchado nuestra vida espiritual a causa de cualquiera de estas puertas, lo entregamos a ti. Lo entregamos a ti, Jesús. Trae tu manto de sanidad, trae tu manto de libertad, completa tu obra en nuestras vidas, cambia nuestra historia, rompe toda estructura y patrón repetitivo de las tinieblas, Padre, limpia nuestra familia, limpia nuestra generación, limpia nuestros hijos, limpia nuestro entorno y nuestro ambiente. Danos esa libertad, porque sabemos que cuando tú fuiste a la cruz del Calvario, no fue solamente por librarnos de nuestros pecados, fue también por nuestras dolencias, fue también para romper con todo patrón, con el ocultismo, fue también para romper con todo lo que quería las tinieblas, condicionarnos desde el vientre de nuestras madres. Hoy damos gracias por esa libertad y creemos que en la cruz del Calvario ya tú nos hiciste libres y sanos, Jesús. Así lo creemos. Cubre nuestras vidas y todo lo que resta en este taller lo entregamos a ti, Padre. Que seas tú tomando el dominio absoluto y control de todo lo que resta. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te espero en la tercera clase sobre las leyes y principios del Señor.